Dios los bendiga, mis hermanos, en este su programa de Doctrina Básica Elim. Somos Iglesia de Cristo Elim en la ciudad de Los Ángeles. Bajo la cobertura de nuestro hermano pastor y apóstol Jorge Fuentes. Soy Daniel Hernández y en esta oportunidad tenemos el grato privilegio de tener a nuestro hermano William Arauz, que nos visita desde la ciudad de Victorville. Hermano, Dios lo bendiga. Gracias, hermano Daniel. Para mí es un gusto estar aquí en este lugar. Mi nombre es William Arauz, soy pastor de iglesia de Elim Victorville, Los Ángeles, California. Ya estamos trabajando en la obra del Señor. Amén. Y nuestro propósito siempre es predicar la palabra de Dios y invitando a aquellos, ¿verdad?, que si no tienen una iglesia, los invitamos. Estamos en la 15411 Village, Victorville, California. 923-94 es el código y nuestro teléfono es el 949-891-3076. Por aquellos que quieren visitarnos también los esperamos. Nuestro horario de servicio, estamos los domingos a las 5:30 y los sábados a las 7:30, los miércoles estamos a las 7:30 también y los lunes estamos enseñando a ser discípulos, ¿verdad? Que Cristo lo primero fue hacer discípulos. Gloria al Señor. Entonces, ¿sus días de servicio son qué días son? Domingo a las 5:30, hermano, y los sábados a las 7:30 también, y los miércoles a las 7:30. Amén, gloria al Señor. Así que, hermano, si tú vives por esa área de Victorville, en Asperia o los alrededores, pues está la dirección de mi hermano, que puedes usted llamar a los teléfonos que veo el hermano, y pues tenemos otra iglesia en línea allá en la ciudad de Victorville. Así que esperamos de que pues puedan visitar al hermano. Y ahora el tema que nos toca, hermano, es, hemos estado veniendo estudiando los 15 frentes de batalla, y sabemos de que dentro de esos 15 frentes de batalla, pues es algo que a nosotros nos atañe, porque de alguna manera tenemos uno de esos frentes, y en el caso vamos a estudiar hoy los pleitos, que sería el séptimo frente de batalla del alma, que son los pleitos. Hemos venido estudiando acerca de otras áreas que nos están afectando mucho como hijos de Dios, y yo pienso de que los pleitos es algo que también se da en los hijos de Dios, aunque nosotros no quisiéramos aceptarlo, ¿va, hermano pastor? Pero realmente eso es lo que sucede. Entonces, hermano pastor, vamos a ver en Gálatas 5, 19 y 20, dice en nuestro texto así, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Dice: pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones y herejías. Entonces, como vemos a la luz de la palabra del Señor, vemos de que en el verso 20 se nombra el área de los pleitos. Hermano pastor, los pleitos, ¿podríamos dar una definición acerca de los pleitos, hermano? Bueno, los pleitos, estaba viendo algunas versiones y van a ver que por eso es bueno estudiar otras versiones. Hay algunas versiones que dice discordia, disputa, contienda, pero la mayoría de veces habla sobre una contienda. Son pocas las Biblias que diga discordia, pero la mayoría también dice pleitos. Amén. Entonces, pero si nosotros vemos qué significa pleito, entonces vemos que significa discusión, significa pelea, hermano, significa luchar contra tu propia voluntad. Amén. Entonces es yo diría que es algo muy interesante saber. ¿Por qué? Porque por lo general también significa indiferencia, significa también, hermano, otra palabra que yo encontré por aquí es que significa violencia, hermano. Amén. O sea, es raíz, dice que el pleito es raíz de una violencia. Quiere decir que si hay pelea, bueno, por supuesto, hablamos de dos partes. Claro. Está el mundo. Pues el mundo, quizás yo me ponía a pensar, el mundo lo disfruta, incluso hasta apuestan quién es mejor, pero en el cristiano no debería de haber, pero sí hay. Sí, entonces vemos de que entonces quiere decir que los pleitos, hermano, aparte que es una discusión, o sea,
o diferencia entre partes. Yo pienso de que los pleitos es algo que está arraigado en el alma, y ese es el propósito, hermano televidente, que queremos hacer hincapié en que los pleitos, aunque están dentro de nuestra alma, son áreas que nosotros debemos de tratar. Ahora, hermano, viene la otra pregunta. ¿Hay pleitos entre hermanos, hermano? Sí, hermano. ¿Y cómo podríamos encarar esa situación, hermano? Fíjese que viendo esto, pues podemos ver, creo que está en Deuteronomios, podemos ver el pleito que tenían Deuteronomios capítulo 1, versículo 16 Amén. al 17. También encontré otro en 1 de Corintios, cuando Pablo llega a los Corintios llevando una palabra revelada, una palabra espiritual, y no se los dio porque había contienda entre ellos. Oh, amén. Pero vamos a ver lo que dice Deuteronomios, si alguien lee su Biblia, capítulo 16 y 17. Yo se lo leo, hermano. Y dice: y entonces mandé a vosotros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad juntamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuerce difícil lo traerás a mí, y yo lo oiré. Eso nos da a entender, hermano, de que entonces sí había pleitos. Sí. Había pleito entre hermanos. Ahora el Moisés empieza él a ver este problema. Entonces él ya empieza a poner, fíjese que estaba viendo que dice en la Biblia que empezaron a escoger hombres llenos, bueno, por supuesto, llenos del Espíritu, Amén. pero otra de la parte llenos de misericordia para poder juzgarlos. Amén. O sea, una persona que sea delegada, pero tampoco no debe tener pleito. Porque si la persona que delegan tiene pleito y no actúa con misericordia, en vez de solucionar el problema, yo pienso que lo haría más grande. Sí, pues sí, porque prácticamente en Deuteronomio hace la explicación de que pues cuando se tenga un problema entre un hermano o un extranjero, pues hay que llevarlo a juicio para limitar qué es lo que se está, por qué el problema, por qué es que se está teniendo ese pleito entre hermanos o entre un extranjero. En aquel entonces había pleitos entre extranjeros que no eran israelitas, y por eso era la razón que inclusive Moisés les decía a ellos de que si el problema es demasiado grande, si un problema ustedes no lo pueden resolver, pues tráiganlo conmigo, para así entonces yo poder, con ayuda del Señor, pues poder resolver el problema. Ahora, y esa es una de las razones por haber jueces que son encargados de litigar, o sea, de arreglar los pleitos. Y yo pienso, hermano pastor, de que aún dentro de la congregación hoy en día, en la Iglesia de Cristo, yo pienso que el ministro, en el caso de usted como pastor, yo pienso que es la persona indicada, digamos, cuando hay pleito en la congregación, digamos, un ejemplo, que haya una situación en su congregación, que hay un pleito entre un hermano o una hermana con otra hermana, pues lógicamente usted como pastor viene a ejercer la función de un juez para determinar cuál es la situación que se está dando, ¿no? Y cómo resolver ese problema. Ahora, el pleito, hermano, cuando se tiene y hay que verlo, en este caso, usted como pastor, ¿ha tenido alguna experiencia acerca de esta situación de los pleitos, hermano? Siempre, hermano, como dije, cuánto no quisieran nosotros tener un pueblo sin pleitos. Amén. Y siempre, hermano, está esas situaciones. Y por eso es de que me ha interesado este tema, hermano, porque sería uno de las áreas del alma muy fuerte en que si esto no hubiera, hermano, podríamos ver de otra forma la iglesia. Amén. Pero en la iglesia, fíjese que encontré una respuesta también. Dice que los que hacen pleito, los que tienen pleito, son divisores, hermano, o sea que dividen. Ok. Entonces a mí como que me preocupó eso. Sí. Y si usted se da cuenta en todas las iglesias, ¿por qué cree usted que hay división? Por lo mismo, por los pleitos.
Entonces, ¿cómo tratar eso? Esa es la enseñanza hoy, porque hoy queremos ver eso. Y fíjese que el que divide se lleva a otros. Entonces, el pleito como que al ver un pueblo, al ver un pleito entre un pueblo, se lleva a otros, pero los lleva a un camino mal, no los va a llevar a una bendición, porque van en pleito. Y parece ser que al principio van bien, ¿verdad? Pero su final es mal. Y por eso es de que hay muchos hermanos en el mundo, muchos volvieron al mismo como antes vivían por el pleito. Y ahora que usted los invita, no quieren por el pleito, porque luego dicen, bueno, es que hay mucho pleito. Y total que eso existe, hermano. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Acaba usted de enseñar solamente qué bueno sería al no haberlo, pero hay, hermano. Amén. Ahora, ejemplo que vemos por qué es que vienen los pleitos. Muchas veces nos adelantamos, como por ejemplo Abraham. Abraham había, hermano, una promesa en su vida, pero parece ser que ellos, por no haber creído o por no haber esperado el tiempo, se adelantaron en el tiempo de Dios. Okay. Y cuando se adelantaron en el tiempo de Dios, surgieron los problemas. Por lo menos una Sara dijo, bueno, ya creo que hay promesa, pero no sabemos cómo, mejor hagámoslo nosotros. Parece ser bueno, ¿verdad? Pero su final, ¿cuál fue de ellos? Que terminaron en pleito, porque entonces vino la bendición de Dios. Y la bendición de Dios se topó con la que no era la de Dios. Entonces, ¿qué fue? Un pleito. Exacto, sí. Yo pienso de que aún en la palabra del Señor en Génesis lo habla muy claramente acerca de lo que usted está mencionando, el caso de Sara cuando vino y pues quiso adelantarse a la promesa, como usted dice, de Isaac, ¿no? Que Dios había prometido un hijo para Abraham y para Sara y al darle a Ismael. Entonces yo pienso de que sí, porque inclusive hoy en día, y prueba de ello, hermano pastor, de los pleitos podemos ver de que hoy en día árabes y judíos no se llevan bien, están siempre en un constante pleito, porque el padre de los árabes pues es Ismael, ¿no? Y pues de los israelitas pues obviamente es Isaac. Entonces ahí podemos ver que hay dos pueblos que comenzaron, hermano televidente, comenzaron desde Génesis, dos hermanos, uno de la carne, como lo dice en la palabra, y el otro del espiritual, que fue una promesa que Dios había dado. Entonces, a raíz de esa descendencia de los dos patriarcas y la descendencia que tenemos hoy en día entre árabes y judíos, es el pleito que hay. ¿Por qué? Porque eso es algo generacional. Ahora, hermano, entonces quiere decir de que también los pleitos pueden ser aún hasta ancestrales, hermano. Sí, hermano. Es una raíz, usted lo acaba de decir ahorita. ¿Dónde empezó la raíz de ellos? Empezó con Abraham. Entre Ismael y Isaac. Y hoy se sigue viendo. Y no sabemos cómo va a ser el final, porque todavía se sigue. Claro. Pero ¿qué hubiera sido al romper antes? Eso quiere decir en nuestra vida nosotros como cristianos. Por eso es que la Biblia dice que quitemos toda raíz de amargura. Porque eso, al no quitarlo, se hace grande. Sí, hermano. Entonces, esos siguen en ellos y podemos ver, entonces, usted acaba de decir, es un ancestro también y está en el alma. Amén. Tenemos otra de las cosas que me llama mucho la atención y es por qué suceden los pleitos entre los hermanos. Y hay un texto en Romanos capítulo 1 y verso 28, quisiera leerlo, y me llamó mucho la atención esto, y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, quiere decir, hermano pastor, de que cuando hay pleitos entre hermanos, como que entra a una mentalidad depravada, una mentalidad que no le cree a Dios, una mente que no puede creerle a Dios ni obedecerle a lo que la palabra del Señor dice, porque tenemos que ver cómo nosotros, si no hacemos lo que Dios nos pide, entonces corremos el peligro de que nos puedan dar, así como dice en Romanos 1:28, una mente reprobada o depravada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir de que la Biblia nos dice claramente de que una persona que entra en ese estado, hermano pastor, llega a hacer cosas que no convienen, como por ejemplo el llegar a la iglesia,
y quedarse solo afuera, no entrar a los servicios. Yo pienso de que una persona hablando de los pleitos, como que nos sentimos como que nos vamos desviando un poco, pero tiene que ver mucho esto, porque es la mentalidad, en la manera en que se dan las cosas. Ahora, si nosotros, hermano pastor, Dios nos dice que en su palabra, en Romanos 1:28, que le dio una mente depravada para hacer cualquier cosa de mal, ¿qué podría usted decirnos acerca de eso? Fíjese que me recordé un tiempecito atrás donde nuestro pastor nos enseñó sobre las 7 mentes, no sé si usted se acuerda. Amén. Y nos hablaba sobre de una mente carnal. Sí. Entonces me vino el pensativo mientras estaba leyendo esto y me llamó la atención de que ¿por qué es que somos las personas, nosotros, bendito sea Dios, Amén. pero las personas, ¿por qué son sometidos a una mente depravada? Primero, por no creer la palabra de Dios. Y cuando no se cree la palabra de Dios, alguien que no cree la palabra es como decir, eso no es cierto. Entonces no cree, y al no creer, por supuesto, no la va a vivir. Amén. Entonces hay 2 cosas. Al no creer, no lo vive. Claro. Y como no lo vive, algo tiene que... Es que, hermano, nuestra mente tiene que estar ocupada. O lo ocupa Dios, o lo ocupa el enemigo. Amén. Entonces, mi deseo mío es que mejor lo ocupamos nosotros en Dios. Por eso es de que puesto la mente en Cristo, dice la Biblia. Porque si la ponemos en esto, entonces hay pleito, hay ira, hay contienda, todos estos 15 frentes de batalla que usted está dando en este canal, hermano, y este es un tema muy interesante, porque nosotros podemos ver entonces que realmente estos son principios a que nosotros debemos de ver de cómo termina en esta gente. Incluso si vemos que hay una mente depravada, hermano, usted lo acaba de decir, sería una mente desechada, una mente no muy, ¿cómo podríamos decir? Una mente no en cosas buenas, sino que solo piensa en cosas malas. Y usted ha visto gente que esto, hermano, y se vuelve no carnal, estando en la iglesia. Amén. Busca pleito, busca, usted dice, y es más, hermano, cuando hay una persona eso dentro de la iglesia, no trae bendición, sino que lo que trae es problemas, hermano. Entonces, tarde que temprano, lo que está buscando es salirse, pero como le dije al principio, a veces no se van solos. Sí, yo pienso que eso es muy importante, hermano pastor, lo que usted dice, porque la verdad que cuando hay pleitos a veces uno no camina rectamente, entonces eso es lo que sucede, de que nos tornamos cuando no se obedece a la palabra del Señor y no se obedece inclusive a lo que Dios ha dejado como jerarquía o como, en este caso, como un pastor o un líder, y empiezan las envidias, empiezan los pleitos, como que al no cambiar nuestra mentalidad, como usted decía, a dejar nuestra mente vacía y dejar que el enemigo la utilice, es ahí donde están los pleitos. Es ahí cuando viene, y me gustaría leerlo, porque queremos ser un poco bíblico en este caso. Y yo estaba leyendo en Romanos 13, hermano pastor, 13, donde dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias, ni en lascivias, no en contiendas, dice, en otras versiones dice, no en pleitos y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es exactamente este texto lo que usted está hablando, donde dice que nos revistamos del Señor, o sea, que mantengamos una mente ocupada, ¿verdad? Ocupada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos no proveerle a los deseos de la carne. No dejar entrar. Sí, porque fíjese, hermano pastor, de que cuando hay pleitos y uno no camina, lo que usted decía, no camina rectamente delante de Dios, entonces uno se vuelve muy carnal, entonces esos pleitos, esas envidias, llega a tal punto de que afecta a la congregación o a algunos miembros de la congregación que tal vez están en esa misma condición y los arrastra y empieza la división y empiezan a jalarlos. Entonces es allí donde está el problema. Entonces sí es un problema grande los pleitos, hermano. Oh, grande, hermano. Y eso no solo es en la iglesia,
Solo estamos viendo en la iglesia, pero ¿qué hay dentro de la familia? Por eso es de que usted ha visto familia destruida. Sí, hermano. Familia entre hermanos, entre esposa, entre esposo, entre hermanas. No hay una familia unida. ¿Por qué? Por los pleitos. Entonces, el pleito no solo destruye, fíjese qué interesante, no solo destruye hogar, también iglesia, familia. Hay personas que hasta en el trabajo no los pueden, hermano. Si este es un problema serio. Sí, yo pienso de que una persona cuando llega al punto, hermano pastor, que tiene una mente, digamos, depravada, pues es la palabra, así es lo que dice en la palabra del Señor, ¿verdad? Vemos de que es una persona que realmente no puede obtener un buen juicio, o sea, un buen criterio. O sea, porque juzga, pero tal vez juzga carnalmente, no juzga a como Dios lo establece, ¿verdad? En justicia. Entonces, veo yo, usted tocó algo muy importante, yo pienso de que es algo, hermano televidente, que eso está en toda familia, ¿verdad? Ya sean cristianos o no cristianos. Yo pienso de que los pleitos en la familia es algo que se da muy seguido, y yo pienso de que allí es donde arraiga mucho de las situaciones que a veces nosotros no podemos discernir. ¿Por qué el pleito? ¿Por qué la discusión aún dentro de nuestra misma familia? Yo pienso, hermano pastor, de que en el hogar es ahí donde nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos a no caer en esas situaciones de pleito. Hermano pastor, ¿cómo podría usted aconsejar a una persona que tiene pleitos en su alma, que constantemente está en pleito, ya sea con ella, en la familia, en la iglesia? ¿Qué consejo le daría a esa persona que está teniendo ese problema? Creer en la palabra, hermano, porque recuerde que solo la palabra de Dios nos puede ser libres. Y eso lo dijo Jesús, por la palabra sois libres. Entonces, lo primero es creer la palabra. 2, vivirla. Amén. Segundo, hermano, pues ya quizás nos vamos a meter, después viene una administración a nuestra alma. Recuerde que hay 7 ministración del alma, porque si eso es una constancia, o si ya es cristiano y ya cree en la palabra, pero tiene esto, ministración. Y después de la administración, entonces hay que vivir la palabra, en donde ya la palabra nos enseña, que dice que debemos de amarnos nosotros los unos a los otros. Aunque esto se confundió un poquito, hermano, y esto lo decía, siempre lo hemos oído con nuestro pastor, sí, que en vez de amarnos nosotros, nos armamos los unos a los otros. Sí, exacto. Entonces, no, es amarnos los unos a los otros. Pero fíjense qué interesante, como a nosotros mismos. Por lo menos usted se ama. Amén. Y usted no se quiere lastimar, ¿verdad? Yo tampoco me amo. No sería yo, dice, hoy me quiero dar algo. No se puede, hermano. Pues entonces lo mismo, dice que hagamos lo mismo con los demás. Amén. Ahora, encuentro una respuesta cuando hay, hermano, pleito, es porque nuestra respuesta a veces tampoco no son buenas, no se da buena respuesta. Amén. Ahora, Proverbios creo que lo dicen, que dice que la blanda, ¿cómo es la? La blanda respuesta aplaca toda ira. Aplaca toda ira, aplaca todo pleito. Entonces, eso es otro consejo, hermano. O sea, yo diría que cuando usted empieza a creer la palabra, va a pensar lo que va a decir antes de que se genere un pleito. Amén. Dice, hermano pastor, que estaba viendo que cuando una persona viene y empieza a envanecerse, es más que todo, es una persona que está más susceptible a caer en esa clase de situaciones. Hay un texto que me llama la atención en Primera de Timoteo capítulo 6 y verso 4, donde dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Eso está hablando acerca de que si alguno enseña otra cosa, quisiera leer a lo mejor el verso 3 rápidamente. Si alguno enseña otra cosa y no conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones, contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias y pleitos, blasfemias y malas sospechas. Ahora, esto nos está hablando, hermano pastor, de que cuando hay una enseñanza mala, cuando alguien está enseñando algo que no enseñó el Señor Jesucristo, cuando no hay una sana doctrina, este es el resultado
de que la persona se envanezca y empieza a tener pleitos en su alma, empieza a tener, como lo dice en Timoteo, empieza a tener malas sospechas, envidias, etc. Ahora, el tiempo se nos está terminando, pastor, pero quisiera que nos contestara esto. Entonces, si una persona, como usted lo acaba de decir, no se apega o no le tiene fe a la palabra del Señor, es este el resultado que llevaría. Sí, pero también incluso les enseñaba ayer a los hermanos, como usted acaba de decir ahora. ¿Por qué? Porque debemos de discernir los tiempos. Amén. ¿Por qué debemos de discernir los tiempos? Porque ahora hay doctrinas de demonios y doctrinas de demonios, de engaño. De engaño, sí. Entonces, eso es lo que nos está hablando. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Si hay un lugar en donde nos están predicando la sana doctrina, debe de haber una vida sana. Amén. Y donde hay una vida sana, yo le diría al pueblo de Dios, quédese. Y si ve que está mal ahí, yo diría, hay que salirnos y buscar en donde debemos encontrar la sanidad de nuestra alma, de todos estos pleitos. Amén, gloria al Señor, hermano. Ya el tiempo se nos está terminando, pero quisiéramos a decirte, si este es el caso tuyo, que tal vez tú tienes problemas en tu alma, tienes esas situaciones de pleito, o tal vez tú estás en una situación en que has caído tal vez por no creerle a la palabra del Señor, yo te invito a que, si ese es el caso tuyo, que busques ministración, que ve con tu pastor, ministrate, y para que tú puedas ser libre de esa área, porque los pleitos realmente no nos van a llevar nada, y eso tienes un gran peligro, porque en tu mentalidad o en tu mente puedes caer en una mente que no, una mente depravada, una mente en la cual no vas a poder discernir los tiempos, como decía mi hermano pastor, y también discernir qué es lo que está sucediendo en tu vida. Hermano, se nos ha terminado nuestro tiempo. Gracias por su sintonía. Este es un programa de doctrina básica, y le damos las gracias, hermano William, por su participación a este hermano, programa. Es de grande bendición. Amén. Así que, hermano televidente, si por alguna razón tú has perdido la secuencia de estos temas, te invitamos a que nos sigas. Los días domingos tenemos nuestros servicios, y te esperamos pronto. Dios te bendiga. Bendiciones.